Prácticamente el tema que vamos a estar viendo el día de hoy tiene mucho que ver de cierta forma con lo que vimos la semana pasada. Y vamos a ir a Hechos capítulo 2, verso 42. Vimos la semana pasada el caso, ¿verdad?, cuando se plantó la iglesia de Filipo. Y el día de hoy vamos a continuar más o menos como por la misma línea, aprendiendo acerca de la iglesia primitiva, aprendiendo cómo era que se hacían las cosas en aquel entonces cuando la iglesia nació. Y este es un tema, ¿verdad?, que de alguna forma mantiene el hilo del tema pasado. Hechos 2:42, vamos a leer al 47. Dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra que estaremos estudiando con nuestros hermanos. Gracias por esta oportunidad maravillosa que tenemos de poder hablar del Evangelio, de poder compartir, de poder edificarnos unos con otros y de poder aprender, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a meditar bajo el tema una iglesia recién nacida. Y vemos en esta porción, obviamente sabemos que aquí en Hechos capítulo 2 fue donde nació la iglesia cristiana, ¿verdad? En el primer siglo, cuando en el día de Pentecostés fue la venida del Espíritu Santo. Y a partir del nacimiento de la iglesia cristiana, pues se comenzaron a plantar iglesias en diferentes ciudades, y el propósito de plantar esas iglesias era para que las personas que se convertían al Señor pudieran tener un lugar donde congregarse. Amén. La semana pasada vimos sobre la iglesia de Filipo, que nació en la casa de Lidia. Ahí se plantó esa obra. Pero el día de hoy estudiaremos un poco sobre la iglesia de Jerusalén, cómo era la iglesia en Jerusalén. Amén. Entonces, aclaración: en Hechos capítulo 2 nace la iglesia cristiana en general, ¿verdad? En la casa de Lidia nace en sí una iglesia local, la iglesia de Filipo en la casa de Lidia. Pero vemos también que en Jerusalén hay una iglesia local también, donde se reúnen los hermanos para poder ser alimentados por medio de la predicación. ¿Ok? Vamos a tomar 4 frases o expresiones de estos versículos que leí, y vamos a estudiar esas 4 frases. Y la primera que quiero que estudiemos esta noche es la frase: perseveraban en la doctrina. ¿Ok? Perseveraban en la doctrina. Estaban recién convertidos, recién nacida de la iglesia, y el primer impulso que había en el corazón de estos hermanos era el mantenerse estudiando las escrituras. Esa palabra doctrina, la palabra griega es la palabra didakai, y significa enseñanza. Simplemente significa estar siendo enseñado, estar siendo adoctrinado con un tipo de enseñanza. ¿Okay? Y esto es lo que estaban haciendo los hermanos recién convertidos y con la iglesia recién nacida en Jerusalén. Entonces, aquí vemos cómo todo cristiano genuino que verdaderamente ha gustado la salvación del Señor, uno de sus impulsos primordiales en su vida es el ser alimentado por medio de la palabra de Dios. Hay un anhelo a ser edificado con la palabra de Dios. Vamos a ir a segunda de Pedro 2:1. Segunda epístola de Pedro 2:1 al 3. Leemos y dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. No es segunda de Pedro. ¿No es segunda de Pedro? No. Ok, vamos a ver. Me están corrigiendo acá, creo que no es segunda de Pedro. Tiene que ser primera entonces. No, tampoco, me parece, ya lo leí yo.
Desechando pues toda malicia, primera de Pedro 2:1 y la segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre... Ok, tiene que ser primera de Pedro, ¿no es primera de Pedro? No. Permítame un segundito, hermanos, voy a confirmar esta cita. Oh, sí, perdón, sí, yo me equivoqué. Desechando pues toda malicia. ¿Es segunda de Pedro? No, primera de Pedro. Primera de Pedro, perdón. Desechando... Son los mismos versículos, solamente que tenemos mala epístola. Perdón, hermanos, es primera de Pedro entonces. Primera de Pedro. Bueno, lo voy a leer una vez más para que no perdamos el hilo del estudio. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Okay? En este pasaje el apóstol Pedro está hablando de una analogía y está comparando al cristiano recién nacido con un bebé recién nacido. Y dice que de la misma forma que un bebé recién nacido desea la leche de su madre, obviamente, de la misma forma un cristiano debe de anhelar el crecimiento espiritual, y sabemos que ese crecimiento espiritual es por medio de la palabra, la cual aquí en este caso está siendo llamada leche espiritual no adulterada. Amén. Sabemos que cuando los bebés nacen, obviamente Dios en su diseño perfecto diseñó, ¿verdad?, a la madre para que la leche materna contenga todo lo que el bebé necesita. Contiene los anticuerpos que son usados para que el bebé no se enferme, también son usados para desarrollar el sistema inmune del bebé, y contiene todas las vitaminas, todas las proteínas, todo lo que el bebé necesita para su sano desarrollo está contenido en la leche materna. Del mismo modo, todo lo que el cristiano necesita para su sano desarrollo espiritual está contenido en la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene la sabiduría de Dios, contiene la vida de Dios, contiene el gozo de Dios, la paz de Dios y sobre todo el poder transformador, porque recordemos que Jesús dijo que la palabra no es cualquier palabra, no es un libro como cualquier libro, es la palabra de Dios y contiene espíritu y contiene vida. Por eso cuando nosotros nacemos de nuevo y somos alimentados con esa palabra, eso es lo que produce la transformación en nuestras vidas. ¿Ok? Obviamente, como cristianos debemos de aprovechar al máximo toda la palabra, y para eso, obviamente debemos de leer toda la Biblia. Es un deber de nosotros como creyentes alimentarnos con toda la palabra del Señor, no solamente ciertos pasajes que a nosotros nos pudieran gustar o ciertas promesas que están ahí escritas, sino en general todo el mensaje del Señor. El Salmo 119, 160 dice de la siguiente forma: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Okay? Vemos entonces que la revelación de Dios está diseminada por toda la Biblia. No hay un libro que sea más inspirado que otro libro, ni un pasaje que sea más inspirado que otro pasaje. Necesitamos, por lo tanto, conocer, estudiar los 66 libros para nosotros ir entendiendo toda la suma de la palabra de Dios. ¿Okay? En el Antiguo Testamento está el Nuevo Testamento también, solamente que está velado. Faltaba que Cristo viniera y se recorriera el velo. Y en el Nuevo Testamento está el Antiguo Testamento y ya está revelado, nos expresa todo el cumplimiento de las sombras de las que se hablaron en el Antiguo Testamento. Entonces, ambos deben de ser leídos de igual manera, no se debe de discriminar que porque nosotros estamos en el tiempo de la gracia no se debe leer el Antiguo Testamento, sino que toda la Biblia, todo el consejo de Dios, la suma de toda la palabra es pura y es necesaria para nuestro crecimiento y para nuestra fortaleza espiritual. ¿Okay? Así que cuando estamos leyendo un libro de la Biblia, debemos de saber que no importa si es un libro del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, el clímax de cada libro siempre va a ser el mismo. El clímax es Cristo. Es llevar obviamente al entendimiento de quién es Cristo, tanto en el Antiguo Testamento, que estaba velado, como en el Nuevo Testamento, donde ya está revelado. ¿Ok? Los profetas mayores son llamados profetas mayores simplemente porque los libros son más voluminosos, no porque sean más inspirados que los profetas menores. Debemos, por lo tanto, de leer ambos profetas, tanto mayores como menores. En términos generales, hermano, nosotros como creyentes debemos estar empapados de la Biblia, ¿ok? De sus temas,
de sus historias. La Biblia contiene historias hermosísimas como la historia de la creación, ¿verdad? Que es un tema que nosotros debemos de conocer. Temas sobre los patriarcas de Israel, debemos de conocer la historia de Israel, cómo Israel es fundada por medio de llamar a Abraham, la historia de los reyes de Israel, los acontecimientos del Apocalipsis. Debemos de ser pues estudiosos de todos los temas que la Biblia maneja, y para eso dice el Salmo 119 verso 160 que ya leímos, que la suma de la palabra de Dios es verdad. ¿Ok? Vamos a ver una cita más, segunda de Timoteo 3:16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? Toda la escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es la palabra para inspirada, es la palabra griega teumnestos, y significa aliento divino, que Dios la sopló, que Dios la reveló y la inspiró. ¿Ok? 4 propósitos nos enseña aquí este pasaje que tiene la palabra. El primero dice, para enseñar. ¿Ok? Y este primer propósito debe de ser tomado en cuenta, de que cuando dice que toda la escritura del Señor es útil para enseñar, se refiere a que la Biblia contiene todo lo que nosotros necesitamos como creyentes para saber cómo debemos de conducirnos y cómo debe de ser nuestra fe. Entonces, para enseñar se refiere a que nos dirá todo lo que está correcto. Todo lo que está correcto, nos va a enseñar todo lo que es correcto. ¿Ok? Para redarguir es el número 2. Y para redarguir aquí significa que te va a dar pruebas. ¿Sí? La Biblia nos da pruebas de lo que no es correcto. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor es como un espejo, y al nosotros vernos en ese espejo, van a resaltar todos los defectos. Obviamente en este caso estamos hablando figuradamente de los defectos morales, éticos, pecaminosos. Entonces nos redarguye también la palabra. Redarguir es como darte pruebas de que tú estás mal. Por ejemplo, si una persona es maldiciente y va a la palabra, y la palabra dice de que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, entonces eso es redarguir, es darte pruebas de que tú estás mal. También sirve para corregir, y eso significa que te enseña cómo hacer las cosas correctamente, a corregir lo deficiente. ¿Ok? Y el cuarto propósito, para instruir. ¿Ok? Y para instruir se refiere a cómo mantenerte en lo correcto. Entonces, número 1, la Biblia te dice lo que es correcto. ¿Ok? Te da pruebas de lo que no es correcto. Eso es redarguir. Número 1, enseñar te enseña lo que es correcto. 2, redarguir te da pruebas de lo que no es correcto. 3, corregir cómo hacer las cosas correctamente. Y número 4, cómo mantenerte en lo correcto. En eso consiste la instrucción de la palabra. Entonces, todos estos 4 propósitos obviamente se complementan a la perfección cuando nosotros regimos todo lo que nosotros hacemos por la Escritura, por lo que la Escritura dice. Si es bíblico lo hacemos, si no es bíblico lo desechamos. Así es como nosotros debemos de ser regidos, hermanos, por la palabra. ¿Ok? Entonces hay que leer toda la Biblia, hay que leer toda la palabra. Ese es uno de los puntos que estamos viendo. Pero ahora le quiero hablar de otro punto en donde es necesario que estudiemos las doctrinas por separado. ¿Ok? La lectura diaria es como el alimento para nosotros. Nosotros tomamos la Biblia cada día, leemos una historia, leemos un pasaje, y ese es como un alimento espiritual para nosotros. Pero dentro de esa historia que nosotros estamos leyendo hay doctrinas. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer diferencia entre leer la Biblia y estudiar doctrinas. Para darles un ejemplo de lo práctico, sería tanto como leer la Biblia es como el alimento que fortalece nuestro espíritu, y estudiar doctrinas bíblicas es como el ejercicio para que esas doctrinas se vuelvan parte de nosotros. Por ejemplo, cuando un atleta se alimenta bien, esos alimentos llegan a su cuerpo, pero ese atleta necesita hacer ejercicio para aprovechar correctamente esos alimentos. Entonces, más o menos así es como funciona. Usted lee la Biblia para alimentarse, pero al leer la Biblia, cuando estamos leyendo la Biblia, surgen doctrinas. Si ustedes, por ejemplo, comienzan a leer el libro de Job, es una historia maravillosa. Es una historia de fe, es una historia de fortaleza, es una historia
que te da aliento, porque vemos cómo este hombre a través de tantas pruebas y de tanto sufrimiento se mantiene firme y sigue adelante en las cosas de Dios. Pero mientras estamos leyendo el libro de Job, podemos ver que surgen doctrinas. Surge la doctrina de la omnipotencia de Dios, cuando le habla a Job en Job 38, a través de un torbellino. Surge la doctrina de la omnipresencia de Dios, cómo Dios está en todos lados. Cómo Dios reina, ¿verdad? Cómo Dios aparece en un trono en el cielo, decretando lo que va a pasar. Entonces surge la doctrina de la soberanía de Dios, de su justicia, de su amor, porque al final Él obviamente restaura a Job. Entonces podemos leer un pasaje o una historia de la Biblia para alimentarnos, pero también es importante que identifiquemos las doctrinas que contiene ese pasaje y que nosotros las ejercitemos, que las estudiemos más sistemáticamente y más profundamente. Entonces usted puede leer el libro de Job para alimentarse, pero cada vez que surja una doctrina, por ejemplo la omnipotencia de Dios, usted se va por toda la Biblia y empieza a estudiar sobre la omnipotencia de Dios. Y eso sería ya de alguna forma estarse ejercitando en la doctrina. Eso es lo que nos ayuda a construir verdaderamente nuestro carácter. La lectura es importante, pero el estudio de las doctrinas obviamente es el que nos hace que esa enseñanza se haga parte de nosotros. También dentro de este punto quiero hablar de la importancia de entrenarnos como creyentes para escuchar enseñanzas expositivas. Esto es bien importante. Todos los que tenemos deseo y anhelo por la doctrina bíblica debemos de acostumbrarnos a nosotros mismos a escuchar enseñanzas expositivas. Y cuando digo debemos de acostumbrarnos, me refiero en el contexto de que la mayoría de nosotros venimos de no haber sido instruidos desde un principio para oír enseñanzas expositivas. La enseñanza expositiva es una enseñanza donde se toma un libro o un pasaje o una porción y se explica ¿qué es lo que esos versículos quieren decir? Eso es, más que nada, la enseñanza expositiva es eso, hacer un estudio del versículo. En la teología a eso se le conoce como exégesis. No me quiero meter por ahí porque es algo quizás muy técnico, pero consiste en sacar el verdadero significado de los versículos que estás estudiando. En eso consiste la exégesis. ¿Ok? Una forma muy sabia de hacer exégesis de un versículo es hacerle preguntas al versículo. Número 1, ¿quién lo escribió y por qué lo escribió? ¿Ok? Esa es una forma muy sabia de sacarle todo el contenido al versículo. ¿A quién iba dirigido ese pasaje? ¿Qué pasaba históricamente en ese tiempo? ¿Qué estaba pasando en el lugar? Más adelante vamos a ver unos ejemplos. ¿Qué problema se quería arreglar o qué tema abordar? ¿Cuál es el contexto general del pasaje? Cuando nosotros le hacemos todas esas preguntas al versículo, eso es lo que teológicamente se llama exégesis. Estamos sacando el significado, la intención de por qué el Espíritu Santo inspiró ese versículo. ¿Ok? Entonces yo les aconsejo que se acostumbren, hermanos, si ustedes tienen hambre de la sana doctrina, acostúmbrense a oír prédicas expositivas. Les recomiendo una serie que estoy dando, se llama Apocalipsis, la pueden encontrar en YouTube, y estoy dando una serie expositiva todos los viernes, y se la recomiendo que la oigan para que ustedes más o menos vayan teniendo un entendimiento qué es la enseñanza expositiva. Hay muchos otros expositores en internet, yo le podría recomendar prédicas expositivas de quizás el pastor Miguel Núñez o del pastor John MacArthur para los que hablan inglés. Entonces, para que ustedes se vayan acostumbrando a eso, ¿ok? ¿Por qué la recomendación y el énfasis en las prédicas expositivas? Porque el día de hoy, hermanos, lamentablemente, casi ninguna iglesia predica expositivamente. La mayor parte de iglesias lo que dan hoy es un sermón de unos 25 a 30 minutos, pero el sermón tiene más un corte motivacional, tiene más un corte moralista que consiste en transmitir unos principios a la iglesia, un tanto humanos, un tanto filosóficos, que de alguna forma le sirvan a la iglesia. No sé si ustedes han visto, hermano, pero de hecho hay pastores que hasta dicen, bueno, hermanos, miren, voy a predicar sobre algo que leí en el periódico. Yo hasta he visto pastores que abren el periódico, les voy a leer una noticia que leí, y leen la noticia y después de ahí, de esa noticia del periódico, comienzan a sacar un tema
que puede sonar interesante desde un punto de vista humano, filosófico, y que trae algunas anécdotas, algunas ilustraciones, ¿verdad? Pero no es palabra de Dios, porque lo único que hacen muchas veces, hermanos, es tomar un versículo y usarlo solamente como una plataforma, como un pretexto para dar un sermón, pero en realidad de lo que el predicador quiere comunicar. Muchas veces el predicador dice, bueno, a mí me gustaría hablarle a la iglesia sobre la visión que tenemos para este año, entonces voy a buscar un versículo en la Biblia que más o menos se apegue a lo que yo quiero hablar, y de ahí pues voy a comenzar a decirle a los hermanos lo que tenemos que hacer este año. Y hermanos, nosotros nos reunimos en la iglesia, pero es para escuchar la palabra de Dios, y para escucharla en un sano contexto, para escucharla con el significado que el Espíritu Santo le dio cuando inspiró esa porción. Entonces, es muy importante. Entonces quiero resumir aquí 3 puntos, 3 cosas importantes de la frase que empezamos a estudiar. La primera frase fue que perseveraban en la doctrina. Entonces la recomendación número 1, hermanos, por favor, lean toda la Escritura, lean toda la Biblia. La suma de toda la palabra del Señor es la verdad, ¿ok? Número 2, estudien las doctrinas por separado. ¿Okay? Dijimos que leer la Biblia es el alimento y estudiar las doctrinas es el ejercicio, es hacer esas doctrinas parte de ti. Y aprender a oír enseñanzas expositivas, que es muy importante también porque se van a comenzar a ejercitar para escuchar la palabra del Señor en un sano contexto. ¿Ok? Y eso los va a llevar a un mejor entendimiento de toda la Biblia. ¿Ok? Pero ahora quiero pasar a la frase número 2 de los versículos que leímos. Y la frase número 2 que vamos a estudiar ahora es que dice que eran temerosos de Dios. Eran temerosos de Dios. Estos hermanos se reunían en casas, eran cristianos, estaban formando la primera iglesia, estaban perseverando en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles, ¿ok? La enseñanza que los apóstoles les estaban dando a ellos. Obviamente acuérdense, hermanos, que la iglesia cristiana en general está fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles del Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento. Esa era la doctrina en la que ellos estaban perseverando. Cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, se refiere a eso. La enseñanza que Jesús les enseñó a sus discípulos, ellos estaban transmitiendo toda esa enseñanza a las personas. Y fue esta enseñanza que hizo que estas personas estuvieran en el temor de Dios, vivían en el temor de Dios. Dice que había muchas señales, había muchas maravillas que estaban sucediendo en el primer siglo, y los hermanos vivían en el temor. Quiero aprovechar aquí para explicarles un poco del por qué en el primer siglo hubo tantas señales, tantos milagros. Yo no sé si ustedes alguna vez se lo han preguntado, ¿no? Pero generalmente el día de hoy muchos personas que supuestamente hacen milagros se jactan mucho de que dicen, no, estamos todavía escribiendo el libro de Hechos. Hay algunos que de hecho dicen, estamos escribiendo el libro de Hechos todavía y tenemos que seguir resucitando muertos, seguir limpiando leprosos y haciendo milagros. Y Dios puede hacer milagros. Dios es un Dios que está vivo y sigue haciendo milagros. Pero hay una explicación teológica del por qué en el primer siglo hubo tantos milagros. Y la explicación es que en el primer siglo era necesario esos milagros para confirmar que la inspiración del Nuevo Testamento venía de parte de Dios y no era meramente escritos humanos. Vamos a verlo en Marcos 16:20, por favor. Marcos 16:20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Los apóstoles predicaban y daban un mensaje, y a ese mensaje y a esa predicación le seguían las señales. Y aquí dice que la razón es porque esas señales confirmaban la palabra. Es decir, eso era lo que confirmaba que lo que los apóstoles estaban enseñando no era una enseñanza humana, sino que era una enseñanza divina. ¿Okay? Al final recuerden que vamos a tener un espacio para poder hacer preguntas, y si les queda dudas sobre este tema o este punto que estamos viendo acá, pues lo podemos abordar. Pero podemos entonces aquí, hermanos, deducir que cuando los apóstoles predicaban era necesario los milagros, que confirmaban que esa era palabra inspirada del Señor. Pregunta: ¿es necesario que actualmente cuando nosotros predicamos de acuerdo a la Biblia,
suceda un milagro para confirmar que esa porción de la Biblia que predicamos es de Dios? No es necesario, porque nosotros sabemos que esa porción es inspirada por Dios. Por ejemplo, ahorita estamos viendo Hechos 2 del 42 al 47. ¿Okay? Esa porción es inspirada, es de Dios. Esa porción que yo les estoy predicando ahorita, esa predicación ya fue confirmada con señales y con maravillas. ¿Okay? Por eso es que está escrita, por eso es que está en el canon bíblico. Ya no es necesario que ahora, cuando yo hablo de Hechos 2 del 42 al 47, tenga que suceder un milagro para confirmar que esa porción es inspirada. Eso ya está confirmado. Nosotros podemos hablar la palabra de Dios sin ningún temor, basándonos en la Escritura y sabiendo que es algo que ya está confirmado por las señales y que ya es un milagro. Nosotros ya tenemos un milagro al tener la Biblia. La Biblia es un milagro que fue confirmado con muchos milagros de que eso era la palabra del Señor. Esa fue la razón, hermanos, por la que en el libro de los Hechos, en el primer siglo, vemos una cantidad de milagros impresionantes, ¿no? Al mismo tiempo, vemos cosas tan impresionantes como que algunas personas se sanaban hasta cuando Pedro pasaba por allí y su sombra se proyectaba sobre ellos. Cosas impresionantes como, por ejemplo, cuando van a orar al templo y hay un paralítico ahí y le dicen, él está pidiendo dinero y le dicen, no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos, levántate en el nombre de Jesús y anda. ¿Okay? Son cosas demasiado extraordinarias que Dios las puede hacer hoy. Sí, Dios las puede hacer. Dios sigue haciendo milagros. Pero aún cuando yo ore por una persona paralítico y ese paralítico no se levante, ¿okay? Eso ya no está en mi poder. Porque Dios ya levantó paralíticos para confirmar la palabra. Yo no tengo por qué sentirme menos de decir, ay, yo oré por alguien y no se levantó. Eso está dentro de la soberanía de Dios. Amén. Por eso la Biblia se llama Santa Biblia. Sí, es una forma en que nosotros nos referimos a la Biblia. ¿Por qué es santa? Porque es inspirada por Dios y porque fue confirmada con milagros y con señales. Una vez que el canon bíblico se cierra, ya no es necesario que se confirme lo que yo estoy predicando. Lo que yo estoy predicando, basado en la Biblia, ya fue confirmado. ¿Ok? Pero bueno, vemos aquí en este punto entonces, hermanos, que el temor de Dios es bien importante en nosotros como creyentes, ¿ok? Porque el temor de Dios es el que hace que nosotros obviamente demos frutos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Cuando nosotros damos frutos como cristianos, es entonces cuando las personas que nos ven creen en el cristianismo que nosotros profesamos. Esa era una de las razones por las que en la iglesia primitiva tuvo una explosión y un crecimiento impresionante por una combinación de cosas. La doctrina era bíblica, la doctrina era sana, ¿okay? Era un evangelio sano, no era un evangelio místico, no era un evangelio de dinero como el evangelio de hoy, no era un evangelio de fama, de vanagloria, era un evangelio que consistía únicamente en predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación por medio del sacrificio de Jesús. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar a la tercera frase de este tema, y la tercera frase que vamos a estudiar es que en este tiempo hubo muchísima generosidad. Dice que los cristianos de esta iglesia eran cristianos muy generosos, se ayudaban mucho unos a otros, ¿ok? Y obviamente aquí en esta porción quiero aprovechar para hacer un poquito de énfasis en que debemos de tener mucho cuidado cuando el evangelio hace mucho énfasis en el dinero, cuando el evangelio está centrado solamente en el dinero, torciendo precisamente versículos como estos que hablan de que en el primer siglo, ¿verdad?, la gente se despojaba, vendía sus propiedades y traían todo a los pies de los apóstoles. Mucha gente torciendo estos pasajes, ¿verdad?, se agarran para despojar a las personas de sus bienes. Pero si vemos, número 1, dice que la ayuda era para los necesitados. Vamos a Hechos 4:34. Hechos 4:34 dice, y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Bueno, no sé si ustedes sabían, hermanos, pero de acuerdo a la Biblia, los apóstoles de Cristo fueron hombres pobres, no fueron personas que vivieron de grandes lujos. Ellos, cuando se juntaba el dinero en la congregación, en la iglesia, era para ayudar a los necesitados. ¿Okay? Obviamente las iglesias sostenían a los apóstoles. Sabemos que Pablo estaba ¿verdad?, elogiando a los filipenses
en la epístola a los Filipenses, porque dice que no lo habían descuidado, que eran dadivosos y que tuvieron cuidado de él, pero aun cuando dice que de repente él no tenía lo suficiente para él, dice que él estaba acostumbrado y podía estar sin lo necesario, sé tener y sé no tener, amén. Entonces se traía el dinero a los pies de los apóstoles, pero era para repartirlos para los necesitados. ¿Okay? La ayuda era para las necesidades reales que la iglesia tenía. Vemos en Hechos 6, no lo busque, que están atendiendo a todas las viudas, a todas las mujeres necesitadas, y todo lo que se juntaba era para eso, era para ayudar a los necesitados. Pero lamentablemente el día de hoy se pide más para cosas egoístas que para la misión de predicar el evangelio. Hoy ya no se pide tanto para la misión de predicar el evangelio, sino más para la visión que la iglesia en sí como organización quiere lograr. ¿Okay? Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso, de no tergiversar esto en esta área, ¿verdad? Porque los hermanos, había una pureza, ¿ok? Había una pureza. Aquí quiero tocar un tema un poco doctrinal. ¿Cuál debe de ser la postura de la iglesia actualmente con respecto al diezmo? ¿Verdad? Algunos dicen, estamos en la gracia, el diezmo es algo del Antiguo Testamento, no deberíamos de dar el diezmo. ¿Okay? El diezmo del Antiguo Testamento, hermanos, es muy diferente del diezmo que se da en el tiempo de la gracia. De hecho, en el Antiguo Testamento se le llamaba diezmo, pero no era diezmo, era más del 10%. Las personas tenían que pagar más del 10%. No estoy seguro, creo que era el 23% en total que las personas tenían que dar. ¿Ok? Ese diezmo, obviamente, en parte era ocupado para el mantenimiento del templo y para el sostenimiento de los levitas. ¿Ok? Entonces, la pregunta aquí es, ¿esas dos necesidades que existían en el Antiguo Testamento están vigentes en el Nuevo Testamento? La respuesta es sí, porque ya no existe templo como en el Antiguo Testamento, pero existe la iglesia. ¿Y quién fundó la iglesia? Jesús. No existen sacerdotes al estilo del Antiguo Testamento, pero ahora están los pastores que predican el evangelio, que fueron llamados a predicar el evangelio. Entonces, quizás el diezmo de la gracia no es exactamente el mismo diezmo de la ley en términos técnicos, ¿ok? Pero en cuestión de que las necesidades siguen siendo las mismas, las aportaciones de parte de las personas están vigentes, deben de seguir vigentes en el corazón de cada persona. Obviamente, como enseña el apóstol Pablo, voluntariamente, como según haya prosperado. Vamos a ver cómo dice el apóstol Pablo que se debe de dar. Número 1, dice, según hayas prosperado. Primera de Corintios 16:2. Primera de Corintios 16:2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Ok? O sea, según hayas prosperado significa no puedes dar lo que no tienes. ¿Ok? Tienes que dar según lo que tú hayas prosperado. Hay personas que a veces entienden las cosas como que es algo obligatorio. Algunas veces a mí me han preguntado las personas, pastor, yo no tengo trabajo, ¿debo diezmar? Le digo, no, porque uno diezma de lo que uno trabaja. ¿Ok? Vamos a ver un verso en 2 de Corintios 8:12. 2 de Corintios 8:12 dice, nos aclara este tema, ¿verdad? Porque hay mucha gente que algunos los quieren obligar a dar y los quieren obligar a dar aún sin tener. Y la Biblia dice que si no se tiene, no se puede dar. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Ok? Entonces se debe dar según lo que uno tiene, según uno haya prosperado. Sabemos que Dios es dueño de todo, Él nos bendice y por lo tanto la generosidad es una virtud en nosotros como cristianos. Somos hijos de un Dios generoso y damos generosamente. También el apóstol Pablo dice que se debe de dar como se propone en el corazón, 2 de Corintios 9:7. Entonces la primera es según hayas prosperado y la segunda es según se proponga en el corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es dar según se propone en el corazón? O sea, no se deben de imponer cuotas a las personas.
No se deben de imponer cuotas a las personas. Cuando la iglesia, por ejemplo, va a comprar algo, va a comprar un edificio, es antibíblico decir, somos tantos y nos toca de a tanto. Y lo que te toca tú lo tienes que dar. Eso es algo antibíblico. Eso siempre se debe dejar a según la persona proponga en su corazón. No está mal presentar a la congregación la necesidad, pero está mal imponer una carga a todas las personas y decirle tú lo tienes que dar porque tú eres parte de esto. Entonces eso es una forma antibíblica de dar. Otra forma antibíblica de dar es a cambio de, ¿ok? Si quieres que prospere tu negocio, da. Si quieres sanar de esta enfermedad, tienes que dar. Eso sería tanto como estar tratando de comprar los favores de Dios. Y Dios no trabaja de esa forma. Se debe dar según nosotros hayamos prosperado, de lo que tenemos, y se debe dar generosamente, de acuerdo a como se haya propuesto en el corazón. ¿Okay? Estos temas muchas veces los pastores no los quieren hablar porque dicen, si yo le digo todo esto a la iglesia, pues no van a dar, porque les estoy dando demasiada libertad a decirles es un asunto personal de ustedes. Pero quiero que sepan, hermanos, que cuando una iglesia es bien enseñada en el evangelio, ni siquiera hay que estarle predicando o hablando o pidiéndole dinero, ni siquiera hay que estarles recordando, ni presionándolos, ni obligándolos, diciéndoles, hermanos, es que ustedes no dan. No, cuando la iglesia está bien nutrida en la doctrina bíblica, eso fluye solo. Es la convicción que cada persona trae en su corazón. ¿Ok? Entonces, entramos al último punto, hermanos, de hoy, a la última frase. La frase final, al verso 47, dice, y Dios añadía los que habían de ser salvos. ¿Ok? Dios añadía los que habían de ser salvos. La salvación es algo soberano, es algo que Dios hace de principio a fin. ¿Ok? Nosotros no podemos convertir a nadie. Nosotros podemos hablarle a las personas de Cristo, podemos invitar a las personas al grupo, pero el trabajo soberano de la salvación lo hace el Señor. Y esta última frase a nosotros nos debe de ayudar a descansar en el Señor, no a descansar de no hablarle a las personas, ¿ok? Porque nosotros tenemos esa responsabilidad de hablarle a las personas, pero podemos descansar en el sentido de que Dios ya sabe a los que Él va a añadir. Le voy a hablar de 3 ejemplos de cómo Dios salva soberanamente y añade soberanamente a su cuerpo. Número 1, lo hace porque Dios ya tiene listo un grupo de personas que van a creer. O sea, dentro de todos los incrédulos, Dios ya tiene listo un grupo de personas que han de creer. Hechos 13:48 dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Ok? O sea, hay un grupo de personas ahorita que no son cristianos, pero que ya están ordenados para vida eterna. Nosotros al predicar y al evangelizar tenemos que descansar en ese grupo que ya está ordenado para vida eterna. Ahora, ojo, porque eso significa que hay un grupo que no creerá. Y aquí es donde nosotros podemos caer en frustración y en desesperación, porque ponemos la mirada en el grupo que no está creyendo. Ponemos la mirada en el que estamos invitando que venga y no viene. En el que pone pretextos, el que no quiere unirse, el que no quiere participar. Entonces recordemos que Dios tiene un grupo preparado que creerá. Y que nosotros debemos descansar en eso, porque Él es soberano. ¿Ok? Algunas personas dicen, yo he ganado tantas almas para el Señor. He ganado 5 almas para el Señor desde que yo me convertí. Y eso es un error, porque sabemos que el que gana las almas es Cristo. Cristo es el que murió por ellos, Cristo es el que pagó el precio por ellos, y nosotros lo único que somos es el medio de predicación. Pero nosotros no ganamos las almas, porque dice que el Señor ya tenía un grupo aquí ordenado para vida eterna. ¿Usted tuvo algo que ver con ese grupo? No. Usted no hizo nada para que ese grupo ya estuviera ordenado para vida eterna. Fue Dios. Lo único que Dios hizo fue que usted les predicara. Y alguien en su afán y ego humano podría atribuirse y decir, pero yo les prediqué. Pero cuando usted les predicó, usted lo único que hizo fue lo que usted estaba supuesto a hacer. Porque usted no ha hecho más de lo que Dios le mande a hacer. Dice que cuando nosotros hagamos todo lo que nos mandó a hacer, digamos, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque no hicimos más de lo que nos mandó a hacer. Entonces la conversión es algo del Señor. Por ejemplo, hermanos, ustedes que estamos ahí comenzando en el grupo y que de repente uno invita a unos y no llegan, y invitas a otros y no llegan,
tranquilos. Nosotros no tenemos el trabajo de obligar a nadie a venir al grupo, ni de ganar a nadie con presionarlo, con obligarlo. El Señor, ahí donde ustedes están, tiene un grupo alrededor de ustedes que Él ha ordenado ya para vida eterna. Y cuando esas personas se conviertan, el Señor mismo también soberanamente sabrá a qué iglesia local los ha de añadir para el crecimiento que estas personas deben de tener. Nosotros no debemos de estar afanados en ningún momento con este tema, sino simplemente alimentarnos nosotros con la palabra, compartir con los demás y dejar el resto del trabajo al Señor. ¿Ok? Número 2, vemos otro ejemplo. En toda ciudad, por muy pagana o por muy hostil que sea al evangelio, dentro de esas ciudades Dios ya tiene grupos de personas que llegarán a ser su pueblo. Vamos a Hechos 18:9. Hechos 18:9 y 10. Dice así: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Ok? Cuando Dios dice yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, se está refiriendo a personas incrédulas que todavía no han oído el evangelio. Porque si usted lee todo el contexto, Pablo está recién llegado a Corinto. ¿Ok? ¿Se acuerdan la semana pasada Pablo llegó a Grecia? En el tema de la semana pasada, plantó la primera iglesia en Filipo, pero de ahí comenzó a recorrer el país, y la ciudad que siguió en su recorrido fue la ciudad de Corinto. Era una ciudad completamente paganizada, llena de templos paganos. Abundaba la prostitución. De acuerdo a los estudiosos de la historia de la iglesia, en esta ciudad de Corinto había aproximadamente 1200 sacerdotisas que se dedicaban, por medio de sus rituales, se dedicaban a la prostitución. Y por las noches transitaban en las calles más concurridas de la ciudad buscando hombres para tener relaciones con ellos, porque era parte del ritual en los templos paganos que se hacían. Bueno, es en ese contexto que el Señor le dice a Pablo, en esta ciudad que tú has llegado, yo tengo un pueblo. Pregunta, ¿por qué Dios está llamando mi pueblo a esta gente? ¿Ok? La respuesta es, porque Dios ya tenía dentro de ese grupo de personas gente que abriría su corazón al evangelio, gente a la que Él abriría el corazón para que ellos oyeran el evangelio, de la misma forma que lo hizo con Lidia. Dios abrió el corazón de Lidia y Lidia abrió su corazón para escuchar el evangelio. Entonces, por más que uno vea que estás en un lugar hostil, en una ciudad difícil, en una ciudad pagana, dentro de todos esos paganos, Dios ya tiene un grupo de gente que ya son pueblo de Él, porque Él ya los ha ordenado para vida eterna. ¿Ok? Y por último, vemos el último ejemplo, cómo Jesús tiene muchas ovejas. Algunas ya son convertidas, pero las que todavía no son convertidas, Él ya las llama mis ovejas. Juan 10:16. Juan 10:16 dice: Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Ok? Jesús le está hablando a los israelitas y le está diciendo: yo tengo otras ovejas. Se está refiriendo a los gentiles. Y veamos que no dice tendré, sino que dice tengo. ¿Ok? Tengo. Ya desde antes de la fundación del mundo hay un grupo de personas que han sido ordenados para vida eterna. Dentro de las ciudades paganas hay un pueblo ya que vendrá al conocimiento de Dios. Y vemos también que en todas las naciones, porque aquí se está refiriendo a los gentiles, Jesús tiene ovejas, personas que oirán su voz y les seguirán. ¿Okay? Entonces nosotros como iglesia no debemos desesperarnos, no debemos de frustrarnos, ¿no? Cuando vemos que de repente la reacción de la gente muchas veces es negativa, indiferente a la predicación, pero nosotros estamos descansando en la soberanía de Dios. O sea, cuando una iglesia nace y es sana, nace con el propósito de predicar el evangelio. ¿Ok? Las demás cosas son añadiduras. ¿Ok? Lo que hoy es famosísimo, el crecimiento, el volverse una mega iglesia. O sea, el que una iglesia crezca no es malo, no quiero que me malentiendan, eso no es malo, pero debe de ser
por medio de una predicación sana y por medio de una enseñanza sana del Evangelio, entendiendo que el Señor añadirá a los que han de ser salvos. Cuando la iglesia, hermanos, no sigue este modelo, el modelo obviamente al estilo doctrinal, al estilo bíblico, será una iglesia que obviamente tendrá muchos problemas. Será una iglesia llena de doctrinas tóxicas, llena de murmuración, porque todas las cosas se hacen a la manera que el pastor cree y no a la manera de la Biblia. Se pide dinero de la forma equivocada, se toman las decisiones equivocadas, surgen los desacuerdos, las divisiones, la murmuración dentro de la congregación y también la frustración, ¿no? Una iglesia muy frustrada porque no está descansando en la soberanía de Dios, confiando que es Dios el que tiene el control de todo. Y como conclusión, bueno, dice que era una iglesia gozosa, ¿ok? Tenían estos hermanos gozo, estaban siempre alegres, compartiendo unos con otros, con alegría, dice, con sencillez de corazón. Obviamente no era una iglesia perfecta, eso lo debemos de entender. No falta quien falle en la iglesia, pero mientras esté sana la doctrina, esté sano el liderazgo, esté sana la autoridad de la iglesia, las decisiones que se toman estén filtradas por la enseñanza bíblica, pues las demás cosas, ¿no? Las fallas ya sean humanas o de repente alguien de la iglesia peca, porque obviamente estas cosas todavía siguen sucediendo. Recordemos, hermanos, que la iglesia de Corinto era una iglesia que había de todo, había divisiones, había pleitos, dice que un hombre hasta se había metido con su madrastra. Entonces siguen sucediendo cosas dentro de la iglesia, ¿no? Pero debemos de vigilar que obviamente por medio de la doctrina se hagan las cosas lo más sanamente posible para que no se vuelva algo tóxico, algo que solamente consista en motivación, en mensajes humanos, en un mensaje de un énfasis desmedido en el dinero, de un énfasis desmedido en los milagros, y se está dejando de lado lo más importante, que es que de verdad se estén construyendo cristianos, creyentes, formados con un carácter sano en Cristo. Amén. Bueno, vamos a concluir ahí la enseñanza al día de hoy, y yo creo que pues, ¿verdad? Viene muy a modo con lo que vimos la semana pasada. Vimos cómo Dios mueve piezas de una forma sobrenatural para el plantamiento de una iglesia, pero vemos aquí en esta porción cómo debe de funcionar la iglesia, porque no solamente se trata de plantarla, eso cualquiera lo puede hacer, ¿no? O sea, eso se abre un grupo y se planta una iglesia, pero lo ideal es que obviamente el grupo funcione conforme a la enseñanza bíblica para que la iglesia sea sana. Amén. Así que he terminado. No sé si quieren hacerme alguna llamada, hermana Oscarina, Mano Alfonso, aquí por el WhatsApp, para que de la misma forma que hicimos. No, lo que pasa es que cuando subimos el volumen acá hay feedback. Sí, hay feedback. Entonces la semana pasada lo hicimos con una llamada. Por si tienen alguna serie de preguntas o pues para dar un saludo y ¿verdad? Ver cómo están. Entonces no sé si me hacen la llamada, yo acá estoy esperando. Creo que... Permita... Ya. Ahí está. Bueno, ahí creo que ya contesté la llamada, hermana. Si quieren pongan el speaker. ¿Qué será que no oigo? No escucho. Ok, creo que son mis audífonos. Permítame. ¿Ahí, hermano? Ahí ya. Ok, ahí los escucho. Sí, ahí los escucho ya ahora. No. Sí, así es, hermanos. Nosotros no. Hay un proverbio que dice que el que gana almas es sabio,
¿ok? Pero les voy a enseñar algo acerca de los proverbios, acerca de los salmos, acerca de Eclesiastés y libros como estos que están considerados libros poéticos. Esos libros nosotros no los debemos de usar para aprender doctrina, ¿ok? Es muy peligroso que nosotros usemos esos libros para aprender doctrina. Por ejemplo, Eclesiastés, hay un pasaje que dice que los muertos, una vez que mueren, valga la redundancia, nada saben. Que se acabó la vida y se acabó todo. Entonces, de ahí se agarran, por ejemplo, los testigos de Jehová para decir que una vez que las personas mueren, ya no hay infierno, ya no hay un más allá, que simplemente se acabó todo y los testigos de Jehová son los únicos que quedarán vivos y reinarán en la tierra. Entonces se basan en un libro poético para enseñar una doctrina. Y lo único que está haciendo Salomón ahí en Eclesiastés obviamente él está divagando. Él está hablando de una forma cínica de todo lo que él hizo y de cómo él se dio cuenta que nada de lo que él hizo descubrió que había paz, que había felicidad. Por eso dice, todo es vanidad, vanidad de vanidades, y me di al vino, me di a disertar sobre las flores, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros tomamos un libro como el de Eclesiastés para hablar doctrina, entonces podríamos decir que tenemos que tomar esos pasajes de tirarnos al vino para probar si ahí encontramos la felicidad. Entonces, lo único que él está hablando es en una forma, como a modo de resumen, como diciendo, bueno, el que se muere ya nada sabe, pero él está hablando obviamente en una forma cínica sería la forma, porque él está dando un resumen de todo lo que fue su vida y él al final descubre que de toda cuenta, de todo lo que haga el hombre, dará ¿qué? Cuentas a Dios. Entonces tenemos que entender esa porción tomando en cuenta que al final él dice que habrá cuentas, que se dará cuentas a Dios, pero las almas las gana Cristo, hermano, no nosotros. Cristo es el que pagó por ellos en la cruz del Calvario. Perfecto, ok. ¿Cuál es la diferencia entre evangelio y doctrina? Bueno, evangelio, la palabra griega evangelio, así es como se pronuncia, evangelio es la palabra griega, significa una buena noticia. Y de hecho, la palabra evangelio dentro de su connotación contiene la palabra ángel de alguna forma, ¿no? Evangelio tiene como que ver como con ángel. Y esa palabra ángel obviamente tiene que ver con mensaje, con los ángeles eran usados por Dios para mandar mensajes. Entonces el evangelio es el mensaje de las buenas noticias de salvación. Es un mensaje general, ¿ok? Pero la doctrina es más ya, digamos, algo específico dentro del evangelio, donde podríamos hablar, por ejemplo, de la doctrina del nacimiento virginal de Jesús. Esa es una doctrina, ¿ok? Y el evangelio obviamente pues es todo el mensaje del evangelio, que son las buenas noticias de salvación. Y dentro del mensaje del evangelio pues se encuentran todas las doctrinas bíblicas. Ok. Bueno, recordemos que la Biblia nos habla de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros tenemos como cristianos, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros damos los frutos, el fruto que de hecho está en singular, el fruto del Espíritu Santo, que es amor, que es gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice la Biblia. Contra tales cosas dice no hay ley, ¿ok? Entonces, obviamente cuando Jesús está hablando de que por nuestros frutos como cristianos seremos conocidos, se refiere a que nuestro carácter refleje a Cristo. Porque la palabra cristiano significa pequeño Cristo, es alguien que se parece a Cristo. Cuando Pedro estaba negando a Jesús, dice que una de las formas como ellos lo identificaron era por su forma de hablar. Se dieron cuenta que se parecía a los que andaban con Jesús. Nosotros debemos de parecernos a Jesús en ese sentido. Y no solamente porque vamos a la iglesia, porque a la iglesia cualquiera puede ir. No solamente porque portemos una Biblia, porque cualquiera puede portar una Biblia. No solamente porque traemos alabanzas en el carro, sino porque de verdad nuestro carácter ha sido moldeado, ha sido transformado. Y una de las cosas, hermanos, más difíciles de moldear en el cristianismo es precisamente el carácter.
¿Ok? Los cristianos cuando se convierten rapidito dejan las malas palabras y dejan el vino y dejan todas las disoluciones que antes hacían, ¿verdad? Pero muchos de esos cristianos todavía son bien enojones. Todavía son bien amargados y pueden destilar un montón de amargura por una cosa pequeña que sucedió en la casa. Pero es que ¿por qué hicieron esto? Y empiezan a gritar y a regañar y hasta cierta forma, hasta cierto punto, se mantienen todavía sin pecar, ¿no? Sin maldecir porque se controlan. Pero el carácter todavía está en un proceso de transformación. Así que yo les diría que por esas cosas sigamos nosotros pues dando frutos dignos de arrepentimiento, porque por los frutos obviamente seremos conocidos delante de las demás personas, no tanto por los dones, ¿sí? Porque dones, mucha gente puede ser superdotada. De hecho, la Biblia dice que muchos le dirán al Señor, 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 en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios y sanamos enfermos. O sea, gente muy dotada, pero ¿qué les dirá el Señor? Apartaos de mí porque yo nunca los conocí. Entonces no es por dones, podemos ser muy dotados, pero definitivamente lo que necesitamos tener es el carácter de Cristo en nosotros. Y el carácter de Cristo, hermanos, es formado en nosotros por medio del estudio de la palabra, por medio de la oración, de la meditación en la Escritura, y de que también nosotros dejemos verdaderamente que cuando el Espíritu Santo nos viene a redarguir porque hicimos algo malo, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros errores. Por ejemplo, si usted incurre mucho en tener un mal carácter y explota contra sus compañeros de trabajo y el Espíritu Santo le redarguye, usted debe de ir a pedir perdón, a pedir disculpas y procurar ser mejor en un futuro. Entonces esos son los frutos que como cristianos nosotros tenemos que dar, uno de muchas cosas. Uh-huh. Sí. Sí, bueno, sí es un pretexto eso que se usa, por ejemplo, si un falso predicador combina unas verdades bíblicas con mentiras bíblicas y entonces él dice, tú le reclamas y le dices, bueno, esto que usted dijo no me gustó, porque está mal, no está de acuerdo a la Biblia. Y esa persona dice, bueno, tú tienes que desechar lo malo que yo dije y agarrar solo lo bueno. Obviamente está justificando que es un falso maestro. Recordemos, hermanos, que el falso maestro algunas veces dice algunas verdades. Los testigos de Jehová dicen algunas verdades, los mormones dicen algunas verdades, igual los católicos. Con esa mentalidad de que nosotros desechemos lo malo y tomemos lo bueno, pues podríamos hacernos hasta musulmanes, ¿no? Porque podríamos aprovechar lo bueno de ser musulmanes, lo bueno de quizás orar mucho, ¿no? Son la religión que más celosos son en ese sentido de la oración. Con esa filosofía nos podríamos hacer musulmanes y decir, bueno, yo soy musulmán porque agarro lo bueno, que es que oramos mucho, y desecho lo malo, que no creo en otras cosas que ellos enseñan. Entonces, los falsos maestros utilizan esa frase como una expresión para justificar los errores doctrinales que ellos cometen. Pero en realidad, cuando se predica la sana doctrina, bíblicamente nada es de desechar, porque todo es sana doctrina. ¿Okay? Todo lo que está contenido ahí es de sana doctrina. No sé si podemos ver el pasaje, hermana. Lo voy a buscar para que lo estudiemos y veamos el contexto en el que lo está diciendo Pablo. Permítame un segundito.
Denme un segundo. Permítanme, lo estoy buscando. Sí, es una epístola. ¿Qué pasaje? Es el pasaje que dice, tomad lo bueno, parece, desechad lo malo. No sé si dice literalmente así, pero lo estoy buscando acá. Ok. Primera de Tesalonicenses 5, 21, 23. 21 al 23. Ya. Sí. Ya lo encontramos, ok. 5, 21, 23. Bueno, vamos a leerlo todo para entenderlo desde el verso 12. Dice, Pablo exhorta a los hermanos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Permiso. Dice, y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Pues al parecer como que toda la vida hemos creído que ahí dice desechad lo malo, ¿no? No, es que hay un versículo que dice. No, pero ese versículo es diferente. Examinadlo todo, retened lo bueno. Pero no dice desechad lo malo, ¿sí? Es antibíblico. Es una frase que se ha acuñado. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz, o sea, el mismo Dios de paz dice, os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Está refiriéndose, dice, a la profecía, ¿no? Ese es el contexto. No menospreciéis las profecías. Ahora, les voy a aclarar algo cuando la Biblia dice profecías. Dice, la profecía se refiere a la predicación. ¿Ok? Aquí cuando leemos, no menospreciéis la profecía, no se refiere cuando alguien pasa a decir, así dice el Señor. No, se refiere a cuando se está predicando la palabra. En el contexto del Nuevo Testamento, profecía era predicar, hablar la palabra, profetizar. Cada vez que un pastor se para en el púlpito el domingo y comienza a predicar, está profetizando de alguna forma, porque está hablando en el nombre del Señor lo que está escrito en la Biblia. Pero sí, obviamente este pasaje a mí me lo han preguntado muchas veces y venimos a analizarlo acá. Hay un pasaje muy parecido en Timoteo donde dice que nada es de desechar si se toma con acción de gracias, pero no tiene que ver con esto. No tiene que ver con esto. Esto no habla de desechar lo malo. ¿Por qué? Porque si nosotros examinamos, obviamente, ¿verdad?, las cosas, cuando una persona da una profecía
y ciertas cosas son, por ejemplo, verdad y ciertas cosas son mentira, toda la profecía es falsa, porque Dios o dice toda la verdad o no es de Dios. Dios no puede equivocarse en unas partes sí y en otras partes no. Eso es un pretexto entonces que se usa dentro de la iglesia para justificar a los pastores que están haciendo mal las cosas, y en el nombre de este versículo que no existe, por cierto, que acabamos de descubrir que no existe, se justifica a estas personas diciendo, bueno, toma lo bueno de él y desecha lo malo. Pero es solamente un pretexto, hermanos. Anótenlo ahí, márquenlo, porque de verdad que es muy interesante esta pregunta. Podría ser implícitamente desecha lo malo, ¿no? Pero en el contexto obviamente tenemos que entender que a la luz de toda la palabra de Dios, o sea, aquí el problema, hermana, es que esto lo están usando para justificar a las falsas doctrinas. Ese es el problema, o sea, están usando este versículo para justificar las malas hasta las malas decisiones o los problemas que hay dentro de la iglesia, porque muchas veces por falta de orden, por falta de disciplina pueden haber problemas en la iglesia. Por ejemplo, si yo como pastor no estoy haciendo bien las cosas, no estoy tomando bien decisiones, y un hermano viene y me dice, pastor, me voy de la iglesia porque no estoy de acuerdo con esto. Y yo le digo, hermano, pues tome solamente lo bueno y deseche lo malo, no ponga la mirada en eso. Pues solamente estoy autojustificándome, cuando en realidad yo estoy obligado a hacer bien las cosas y a tomar las decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. Con un versículo que no existe. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Conquistar. Uh-huh. Sí, claro, obviamente, hermana, aquí Josué capítulo 1 está hablando de la conquista. Dice que son los preparativos para la conquista. ¿Cuál fue la conquista? Bueno, la conquista consistió en que cuando Moisés muere, Josué se queda como su sucesor y tiene que hacer que el pueblo pase al otro lado del río, tomen la ciudad de Jericó y conjuntamente con la ciudad de Jericó otras 31 ciudades de reyes paganos. Y obviamente todo lo que le está diciendo aquí el Señor a Josué lo debemos de entender en el contexto que lo está consolando. Acaba de morir su líder, que era de alguna forma una influencia muy grande para él. Josué no contaba con que él iba a cruzar al pueblo al otro lado. Josué no contaba con que él iba a entrar al pueblo la tierra prometida. Él no sabía que Moisés se lo iba a llevar. Entonces de repente Josué queda solo como un hombre joven, que el pueblo no tenía puesta la mirada en él como líder, sino en Moisés. Y ahora Dios le dice, esfuérzate, sé valiente, yo estaré contigo, no te apartes de esta palabra, medita en ella de día y de noche, porque obviamente lo está preparando para eso. Y cuando le dice que lo va a prosperar en todo lo que haga, pues se refiere a que lo va a respaldar en las batallas que él tendrá. Amén. De acuerdo obviamente a la obediencia que ellos tenían, porque acuérdense que cuando entraron a Jericó, dice que un israelita tomó unas cosas del anatema
y a causa de eso fueron entregados en una de las batallas contra un pueblo pequeño de Ajai, y ahí fueron derrotados por esa situación. Pero aquí no se refiere, hermana, esto no se debe de entender en el contexto cristiano, de que una vez que tú eres cristiano, todo te saldrá bien, que tú serás prosperado en todo. Eso es un error, hermana. O sea, cuando eso se lleva a ese extremo, muchas personas entienden de que si yo soy cristiano, entonces no me debo de enfermar. Si yo soy cristiano, nadie me puede quedar a deber dinero, porque yo soy cristiano, y por lo tanto el enemigo no me debe de robar, no me debe de hacer fraude nadie. Y eso es un error. A los cristianos nos pueden pasar cosas malas, nos pueden pasar accidentes, nos pueden pasar tragedias, nos podemos enfermar. No tiene nada que ver esto, hermana. Esta es una promesa específicamente para Josué, donde Dios le está diciendo: yo prosperaré tu camino. Sí, haré prosperar tu camino. ¿Y cuál era su camino? Bueno, su camino era largo. Tenía que entrar a una ciudad amurallada y destruir esa ciudad y bueno, tomar a todos los enemigos. Pero no aplica para nosotros esto, hermana, que nosotros somos los que nunca nos saldrán malas cosas. Nos salen malas cosas muchas veces. Según usted reacciona al evangelio, ¿ok? Hay dos opciones al oír el evangelio, dos reacciones. O usted se enoja contra Dios por su mensaje y se va, le da la espalda, o usted reconoce que es la palabra de Dios, se humilla ante Dios y obedece a Dios. O sea, la reacción de usted de alguna forma nos ayuda a nosotros a poder discernir si usted es una persona escogida por Dios o no es escogida por Dios. No debería de haber en nosotros esa carga de decir, yo tengo la carga de si yo soy escogido de Dios o no. O sea, simplemente si nosotros amamos a Dios, usted ama a Dios, usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, usted ama la palabra de Dios, usted ama servir a Dios, todos esos son indicativos de que es una persona que ha sido escogida por Dios, porque está abriendo su corazón al mensaje del evangelio, las buenas noticias de salvación. Sí, obviamente eso lo tenemos que entender, de que muchos oyen el evangelio. Ok, así debemos de entender ese verso. Muchos oyen el evangelio, pero de todos los que oyen el evangelio, pocos son los que su reacción es de rendirse al evangelio. Ok. Bueno, primeramente tenemos que entender, hermana, que la santidad es algo que Dios espera de nosotros. Sed santos porque yo soy santo. Dice, y sin santidad nadie me verá. ¿Ok? Pero también tenemos que entender que la santidad va más allá de hábitos externos que yo pueda tener. ¿Ok? La santidad es algo del corazón, es algo que tiene que comenzar a gestarse dentro de nosotros. Y que obviamente es un proceso también. Uno no se vuelve santificado de la noche a la mañana. Entonces, le voy a explicar los dos términos de la santidad. Número 1, hemos sido llamados a ser santos. Eso significa que hemos sido puestos aparte, somos el pueblo de Dios. Ya estamos separados del mundo. ¿Ok? Porque eso significa la palabra santo, significa ser cortado y ser puesto aparte. Hemos sido consagrados para ser hijos de Dios. ¿Okay? Pero eso no es todo. Después de que yo he sido apartado por Dios para ser santo, ahora toca que nosotros obviamente demos esos frutos de la santificación en nosotros. La santificación, hermana, no es algo que se va la santidad perfecta usted no la va a lograr en esta vida. ¿Ok?
La santidad perfecta usted la va a lograr cuando muera. Usted va a pasar a ser santo terminado. Ahorita nosotros somos santos en proceso, ¿ok? Quiere decir que todavía al ratito cuando usted llegue a su casa es posible que se enoje con su marido y le grite a los niños y se enoje porque algo salió mal, ¿ok? Usted está en proceso. Pero obviamente cuando usted siga avanzando y usted ya llegue a darle cuentas al Señor, usted muera, usted terminará el proceso de santificación y usted será un santo, como la Biblia nos llama a los hijos de Dios. Mucha gente entiende de que nosotros debemos de lograr una santidad perfecta para poder ser salvos. Eso es imposible. Imposible. Ninguna persona al morir muere en una santidad perfecta. El único perfecto es Cristo. Cuando usted muera, usted va a morir en un proceso de santificación. Si usted muriera ahorita, por ejemplo, usted no está ahorita en una santidad perfecta. Usted está en un proceso de santificación. ¿Ok? Lo que debemos de asegurarnos, obviamente, es de que estamos en Cristo. Que estamos en Cristo. Que cada día nosotros caminamos sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Que estamos viviendo de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a su palabra. Pero si le sirve de consuelo, pues ninguno, hermana, ni los pastores, ni los predicadores, ni los hermanos más consagrados de la iglesia, somos santos perfectos. Somos santos en proceso. Estamos apenas caminando en la santificación. Y jamás tendremos la santidad de Dios. Jamás. La santidad de Dios es un atributo que se llama un atributo no comunicable. Ese atributo, nosotros podemos compartir ciertos atributos de Dios, pero el atributo de la santidad jamás. ¿Okay? Él es santo aparte. Él es el rey de los santos. Nosotros simplemente hemos sido llamados a ser santos, porque obviamente, ¿verdad? Somos sus hijos. Pero jamás seremos, nosotros estamos a millones de años luz de la santidad de Dios. La santidad de Dios es su carácter, es la suma de todos sus atributos. Esa es la santidad de Él. Amén. Amén, hermano. Claro que sí, vamos a estar orando por Venezuela. Estamos al pendiente de las noticias y de lo que está pasando. Bueno, excelente, hermanos. Mucho gusto en poder haber compartido con ustedes esta noche. Y pues el sábado que viene continuamos. Cualquier pregunta, cualquier cuestión, ahí estamos en el grupo a la orden. Dios les bendiga. Que pasen feliz noche. Amén.